Hola a todos, muy bienvenidos a mi canal. En este tutorial vamos a hacer este zapatito tejido muy bonito, muy fácil de realizar, con un diseño en la capellada, muy lindo, atrás punto bajo, en la parte del talón y con espacios para poner un cordoncito y ajustar ahí, ¿sí? Perfecto. Vamos a los materiales. Vamos a necesitar las suelas, ¿sí? Sus plantillas, 1 centímetro, un marcador, ya sea una lapicera, un lápiz, con lo que puedan marcar. Lo que vamos a empezar a hacer es marcas con espacios de 1 centímetro en todo el contorno de nuestra suela, ¿sí? Una vez que hayamos realizado las marquitas en todo el contorno, vamos a agarrar el sacabocado y vamos a empezar a hacer las perforaciones. Esta suela ya tiene las marcas, ya las he estado borrando, y los agujeritos realizados, ¿sí? Nos venimos del lado de adentro del zapatito. En mi caso usé una aguja 2 milímetros. Usé macramé, hilo macramé para tejido en crochet, que es 100% algodón. Usé 2 hebritas porque como viene muy finita no me gusta trabajarlo tan finito y le pongo 2, ¿sí? 2 milímetros. Nos venimos para el lado de adentro, metemos nuestro gancho, buscamos el hilo, lo traemos, hacemos una lazada y cerramos. Ajustamos bien ahí el hilito que nos queda. Nos venimos a la siguiente perforación, buscamos el hilo, lo sacamos, hacemos lazada y cerramos. En el mismo lugar metemos el gancho, buscamos el hilo, lo traemos, hacemos lazada y cerramos. En la siguiente perforación meto el gancho, busco el hilo, lo traigo, hago lazada y cierro. En la siguiente meto el gancho, busco el hilo, lo traigo, hago lazada y cierro. Meto, busco, traigo, hago lazada y cierro. Acá estoy haciendo 1, 2, 1, 2, ¿sí? En el siguiente me meto, busco, saco, hago lazada y cierro. En el siguiente me meto, busco el hilo, lo saco, hago lazada y cierro. Y en el mismo lugar me meto, busco, hago lazada y cierro, ¿sí? Porque a veces hacemos nos metemos 2 veces en la misma perforación y a veces una. La base, para que nos salga bien nuestro calzado, empieza acá en el pespunte. ¿Por qué? Porque no nos tiene que quedar ni más grande que la medida de la suela, ni mucho más chico, ¿sí? Tiene que quedar justo para que no se nos deforme después el tejido, ¿sí? Ustedes van viendo, dependiendo el grosor del hilo, dependiendo la aguja que vayan a trabajar, tienen que fijarse que les quede los puntos sobre la suela sin que sean demasiado grandes, que se agrande el tejido, el talle, ni que sean demasiado chico que nos quede como metido para adentro, ¿sí? Ese es el secreto. Yo comúnmente lo que hago es en la parte curva, en la parte de las curvas del talón y la curva de la capellada, le hago 2 puntos en el mismo lugar, y en la parte de los laterales voy intercalando 2, 1, 2, 1, 2, 1, ¿sí? Para que así, de esa forma, me vaya quedando parejito y no se me agrande ni se me achique el tejido, ¿sí? Espero que esa parte se haya entendido, chicas, porque ahí es donde yo cometía errores al comienzo y me quedaban demasiado grande después la capellada o demasiado abierto acá el talón, y era porque empezaba desde la base a poner mal los puntos, ¿sí? Continuamos.
En la siguiente meto, busco, hago lazada y cierro. Y acá que ya empieza la curvita, voy a ir metiendo el gancho 2 veces en el mismo lugar, ¿sí? 1, 2. En la siguiente voy a hacer 1, 2. En la siguiente perforación voy a hacer 2 puntos en el mismo lugar. Uno, 2. En el siguiente 1. Siguiente 1, 2. Siguiente 1, 2. Siguiente 1, 2. Y ahora sí voy a empezar la parte del lateral haciendo 1 en esa perforación y en la siguiente perforación voy a hacer 2 puntos en el mismo lugar, ¿sí? 1 y 2. En el siguiente voy a hacer 1. En el siguiente voy a hacer 2. Vamos a continuar por toda la vuelta, haciendo en este lateral 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Y cuando lleguemos acá a la curvita, voy a hacer 2 puntos en cada una de las perforaciones. Voy a continuar acá, intercalando 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, hasta llegar al otro extremo. Perdón el ruido de fondo, se levantó un viento terrible. Cuando llegamos al último, a la última perforación, hacemos los puntos que nos correspondan y nos vamos a pegar al primer puntito que hicimos al iniciar esta vuelta, tomando no todo el punto, sino la lazadita de adentro, ¿sí? Nos pegamos ahí con un puntito deslizado. Perfecto. Ahora tendríamos que hacer lo que sería la caja. Yo, como mi suela ya tiene caja, la caja sería la altura, el lugar para poner el piecito, ¿sí? Le voy a hacer solamente una vuelta de puntos bajos. Pero si ustedes tienen una suela plana, ¿sí?, que no tiene caja, le tienen que hacer la caja, que sería la altura, ¿sí?, donde va a ir apoyado nuestro piecito, el alto, ¿sí? Entonces le van a hacer de 3 a 4 vueltas, dependiendo del hilo y el grosor que estén usando. Le van a dar altura hasta llegar a la uña, ¿sí? Aproximadamente esa altura le van a dar, ¿sí? Si es 3 o 4 vueltas, eso lo van a ir viendo de acuerdo al grosor del hilo y la aguja que estén usando. Solamente le voy a dar una sola vueltita de puntos bajos a mi suela, ¿sí? Ustedes le van a dar el alto hasta la uñita, ¿sí? Bueno, para iniciar la vuelta de puntos bajos, empezamos con una cadenita y en cada una de las cadenitas de la vuelta anterior voy a ir haciendo un puntito bajo. Pero no voy a tomar todo el punto, sino que voy a tomar el punto de adentro, la lazadita de adentro. Tomamos la lazadita de adentro, ahí, y vamos haciendo un punto bajo en toda la vuelta. Nos vemos al terminar la vuelta. Perfecto, acá llegamos al último punto bajo de la vuelta anterior
y me voy a pegar al primer punto al que hicimos al iniciar esta vuelta con un puntito deslizado. Perfecto. En mi caso ahí ya puedo cortar el hilo, ¿sí? Cortamos y pasamos por esa cadenita que se forma y ajustamos. Perfecto. Bueno, una vez que terminamos de hacer los puntos de inicio, darle las vueltas para darle altura a nuestra caja, vamos a venirnos a la parte de adelante de la capellada y vamos a centrar nuestros primeros puntos. Nos ayudamos con un hilito de otro color y hacemos así, hacemos esto, ¿no? Bien, ahí siempre centramos entre 10 y 12 puntos. Si pongo así mi hilo, que me marque derecho, pongo de un lado y ahí pongo del otro y me fijo si quedan rectos, si queda derechito, para empezar ahí mi tejido. Cuando vemos que ya están centraditos nuestros puntos, que van a quedar derechos para que todo el tejidito quede derecho, vamos a agarrar nuestro hilo, nuestro color, sacamos de un lado nuestra marca y metemos el gancho ahí. Buscamos el hilo, lo pasamos, hacemos lazada y cerramos, ¿sí? Ese es nuestro primer punto. En la siguiente cadenita metemos el gancho, buscamos el hilo, sacamos, hacemos lazada y cerramos, haciendo punto bajo, ¿sí? Vamos a hacer un punto bajo en cada una de las cadenitas hasta llegar a la otra marca y vamos a contar con la cadenita de inicio. Acá tengo cadenita de inicio 2, entonces tenemos 3 puntos. Siguiente 4. Mientras tanto voy escondiendo el hilito este del inicio. Siguiente 5. Siguiente 6. Siguiente 7. Siguiente 8. 9. Y llegué a la otra marquita. Saco la marca y hago mi último puntito ahí. 10 puntos bajos en la primera vuelta. Vamos a girar el tejido. Este hilito del inicio que fui escondiendo ya lo puedo cortar. Y en la vuelta número 2 de la capellada voy a descontar el primer punto. Donde tengo el gancho no, sino en la siguiente cadenita voy a hacer mi primer punto bajo. Siguiente, segundo punto bajo. Siguiente, tercer punto bajo. Siguiente, 4, 5, 6, 7, 8 y tomamos el primer punto. Hicimos la primera cadenita, que cuesta un poquito siempre el primer punto, pero lo tenemos que tomar para que en la vuelta número 2 me queden 9 puntos bajos, ¿sí? Porque inicié con 10, arranqué la vuelta número 2 haciendo una disminución, me quedan 9 puntos bajos. Ahora sí, nos vamos a empezar a pegar a la capellada, ¿sí? Este punto lo vemos que ya está tomado, entonces en el siguiente punto en la capellada meto el gancho, busco el hilo y hago punto deslizado, un puntito deslizado y en el siguiente mi segundo punto deslizado, ¿sí? Perfecto. Giramos. Vamos a descontar el primer punto donde tengo el gancho no, sino en el siguiente.
mi deslizado, ahí voy a hacer mi primer punto bajo de esta vuelta. 1, 2, 3, 4, 5 y 10 puntos bajos a la base, y me voy a tomar con dos, ¿sí? Uno que me pego y el otro que avanzo, ¿sí? Para ir avanzando en el tejido. Entonces me meto en la cadenita que está libre, veo que esta está tomada, entonces en la siguiente meto el gancho, busco el hilo, hago punto deslizado y en el siguiente segundo punto deslizado. Ahora voy a girar, voy a hacer una disminución donde tengo el gancho no, sino en el siguiente punto. Voy a hacer mi primer punto bajo de esta vuelta. Perfecto. Y ahí voy a seguir, voy a continuar haciendo puntos bajos en cada uno de los puntos hasta llegar al otro extremo. Una vez que llego al último punto de la vuelta anterior, hago mi último punto bajo y me pego a la base con dos puntos. Me fijo el que ya está tomado, no, sino en el siguiente. Hago mi primer punto deslizado y en el siguiente, en la base, mi segundo punto deslizado, ¿sí? Uno que me pego y el otro que voy a subir. Perfecto. Ahora continuamos donde tengo el gancho, no, sino en el siguiente. Voy a hacer mi primer punto bajo, siguiente punto bajo y así hasta llegar al otro extremo. Cuando llego al otro extremo, me pego también en la base con dos puntitos, ¿sí? Entro primero, hago punto deslizado y en el siguiente mi segundo punto deslizado, ¿sí? Y así voy a continuar con esta misma secuencia por 3 deditos, ¿sí? 3 deditos ahí en la capellada. Voy a continuar con esta misma secuencia y luego vamos a iniciar con el trabajo caladito. Perfecto, acá terminamos de darle los 3 deditos a nuestra capellada. En mi caso fueron 11 vueltas, ¿sí? Acá estoy terminando la vuelta número 11. Me pego, puntito deslizado y voy a subir 2 con puntos bajos. Me meto y subo 1 punto bajo y en el siguiente mi segundo punto bajo. Giramos, hago la lazada en el gancho, cuento 1, 2, 3 y en la cadenita número 4, en el punto número 4, voy a hacer una vareta. Contamos 1, 2, 3 y en el número 4, la cadenita número 4, metemos el gancho, buscamos el hilo y hacemos una vareta. Lazada y paso por 2, lazada y paso por 2. Perfecto. Ahora voy a hacer 2 cadenitas, 1, 2, hago lazada, cuento 2 cadenitas en la base que voy a dejar libre, 1, 2 y en la número 3 meto el gancho, busco el hilo y voy a hacer una vareta. En la siguiente otra vareta y en la siguiente cadenita una tercera vareta, ¿sí? Hice 3 varetas seguidas, una al lado de la otra. Hago 2 cadenitas al aire, 1, 2, hago lazada, dejo 2 cadenitas libres, 1, 2 y en la número 3 voy a hacer una vareta,
lazada en la siguiente cadenita mi segunda vareta, lazada y en la siguiente cadenita mi tercera vareta. Hago 2 cadenitas al aire, 1, 2, lazada, dejo 2 cadenitas libres, 1, 2 y en la número 3 me voy a meter para hacer mi primera vareta, 1, en la siguiente mi segunda vareta y en la siguiente mi tercera vareta. ¿Sí? Ahora hago 2 cadenitas, 1, 2. Me quedan 2 cadenitas libres ahí de la vuelta anterior. Entonces ahora me voy a pegar a la base. Voy a dejar una libre y en la número 2 me voy a pegar con un puntito bajo. Ahí. Perfecto. Dejé una cadenita libre en la base y me pegué en la número 2. Ahora voy a subir en la base 2 puntos. 1, que hago punto bajo, y en el siguiente mi segundo punto bajo. ¿Sí? Ahora giramos y vemos que nos quedaron 1, 2, 3, 4 casitas. ¿Sí? Ahora dentro de esas casitas vamos a hacer abanicos. Entonces hacemos lazada y nos venimos a esas 2 cadenitas. Adentro de esas 2 cadenitas vamos a hacer 5 varetas. 1, 2, 3, 4 y 5 varetas. ¿Sí? Ahora voy a hacer un punto bajo en la segunda vareta de esas 3 que teníamos de la vuelta anterior. En el medio, en la número 2, voy a hacer un punto bajo. Hago lazada y adentro de esas 2 cadenitas voy a hacer 5 varetas. 1, 2, 3, 4, 5. Ahora me voy a venir a la segunda cadenita de esas tres varetas de la vuelta anterior. 1, 2, 3. En el medio, en la segunda vareta, me meto y hago punto bajo. ¿Sí? Hago lazada y vamos a hacer un abanico en las 2 cadenitas de la vuelta anterior. Hacemos una vareta, 2, 3, 4, 5. En la última casita vamos a hacer el último abanico, que son 5 varetas en el mismo lugar. 1, 2, 3 y 5 varetas, formando mi cuarto abanico. 1, 2, 3, 4. Ahora me voy a pegar a la base dejando un puntito libre y en el siguiente voy a hacer mi punto bajo. A mí me da derechito así. ¿Vieron? Para saber si va derechito, agarramos el hilo y lo pegamos al primer punto que hicimos y vemos que queda derechito, ¿sí? Si no les queda derechito pueden hacerlo o más abajo o más arriba, siempre cuidando que quede derechito el tejido, ¿sí? Ahora vamos a iniciar la vuelta número 1, la vuelta de las casitas, ¿sí? Que vamos a empezar siempre de la misma manera. Vamos a subir 2 en la base, 2 puntos, 1, el siguiente, 2, giramos, hacemos 2 cadenitas al aire, 1, 2,
Y hacemos lazada en el gancho y nos venimos al abanico, ¿sí? El abanico tiene 5 varetas. Vamos a dejar una libre y en la número 2 voy a hacer mi primer vareta. En la siguiente mi segunda vareta y en la siguiente mi tercera vareta. Quiere decir que si el abanico tiene 5 varetas, vamos a dejar uno libre al inicio y uno libre al final, quedándonos las 3 varetas en el medio del abanico. ¿Sí? Hacemos 2 cadenitas al aire, hacemos lazada y nos venimos al abanico. ¿Sí? Vamos a dejar uno libre y en el siguiente voy a hacer mi primera vareta. Una, siguiente 2, siguiente 3. Perfecto. Ahora hacemos 2 cadenitas, hacemos lazada, nos venimos al otro abanico que tiene 5 cadenitas, 5 varetas. Entonces dejamos una libre y nos vamos a la segunda. Hacemos la primera vareta ahí, en la siguiente nuestra segunda vareta y en la siguiente nuestra tercera vareta o punto alto. Hacemos 2 cadenitas al aire, lazada y en el último abanico vamos a dejar el primer libre, la primera cadenita libre y en la segunda hacemos la primera vareta, una, la siguiente 2 y la siguiente 3. Ahora hago 2 cadenitas al aire, 1, 2, dejo una cadenita libre y me pego en la siguiente con un puntito bajo. Perfecto. Si en la primera vuelta de casitas tenemos 1, 2, 3, 4, en esta segunda vuelta de casitas tenemos que tener 5. 1, 2, 3, 4, 5. Cada vez que hagamos casitas tiene que ir subiendo, igual que los abanicos. Si tenemos 5 casitas, en la próxima vuelta va a haber un abanico adentro de cada casita. ¿Sí? Vamos a subir 2 puntos, nos pegamos y subimos 2 ahí en la base. 1 y 2. Perfecto. Giramos, hacemos lazada y nos metemos a las 2 cadenitas ahí a la casita, ¿sí? Haciendo ahí adentro 5 varetas. 1, 2, 3, 4, 5 varetas. Ahora sí, voy a hacer un puntito bajo en el medio de esas 3 varetas de la vuelta anterior. En la número 2 voy a hacer un punto bajo. Voy a hacer lazada y me meto en la segunda casita haciendo ahí 5 varetas. 1, 2, 3, 4, 5 varetas. Mi segundo abanico. Me pego en la del medio de esas 3 con un punto bajo. Hago lazada y voy a hacer mi tercer abanico haciendo 5 varetas en el mismo lugar, adentro de esas 2 cadenitas de la vuelta anterior. 5. Me voy a pegar en la del medio de esas 3 con un punto bajo. Hago lazada y en la siguiente casita voy a hacer mi abanico. 1, 2, 3, 4 y 5 varetas. Ahora sí, tengo los
las 3 varetas de la vuelta anterior. En la del medio me voy a pegar con un puntito bajo. Me queda la última casita ahí. Hago lazada y ahí adentro voy a hacer mi último abanico de esta vuelta. 2, 5 abanicos nos quedaron. 1, 2, 3, 4, 5. Ahí cuando termino el último abanico, dejamos, esta ya está tomada, una cadenita libre y en la siguiente nos pegamos con un punto bajo. Muy bien, ahí controlamos que nos quede derechito los puntos, ¿sí? Ahí nos habíamos pegado en la otra vuelta y acá nos pegamos, ¿sí? Ahí está derechito. Ahora vamos a subir 2. Metemos, hacemos punto bajo y en el siguiente mi segundo punto bajo, ¿sí? Ahora giramos y vamos a iniciar con 2 cadenitas. Cada vez que iniciemos la vuelta 1, que le vamos a llamar de las casitas, vamos a iniciar con 2 cadenitas al aire, con lazada, dejamos de ese abanico el primer punto y en el siguiente voy a hacer mi primera vareta. 1, 2 y 3, quedándome libre el primero y el último puntito del abanico. Hago 2 cadenitas al aire, dejo el primero libre de esos 5 y en el segundo hago mi primera vareta. Siguiente punto, mi segunda vareta y en el siguiente mi tercera vareta. Hago mis 2 cadenitas al aire, hago lazada, dejo una cadenita libre del abanico y en la siguiente hago mi primera vareta, el siguiente mi segunda vareta y en la siguiente mi tercera vareta. Hago 2 cadenitas al aire, hago lazada, dejo la primera vareta libre del abanico y en la segunda me meto para hacer mi primera vareta de esta vuelta. En la siguiente mi segunda vareta y en la siguiente mi tercera vareta. Hago 2 cadenitas al aire, lazada, dejo una cadenita libre del abanico anterior y en el siguiente voy a hacer mi primera vareta, en la siguiente mi segunda vareta y en el siguiente mi tercer vareta, ¿sí? Ahora hago 2 cadenitas al aire y me voy a pegar a la base, ¿sí? Esta misma secuencia de las casitas y de los abanicos lo vamos a hacer hasta llegar a tener 6 deditos libres ahí en la parte del talón, ¿sí? Para eso nos vamos a ayudar con una marca. Hacemos 6 deditos libres y vamos a hacer nuestra marquita. Bueno, una vez que tenemos la marquita, nos fijamos que quede derechita. Acá. Perfecto, ahí tenemos nuestra marca. Entonces hasta ahí tenemos que llegar con esta vuelta de casitas y abanicos, pero la última vuelta va a ser esta, de casitas, ¿sí? Para pegarnos acá vamos a dejar un punto libre y en el siguiente me voy a pegar con un puntito bajo. Vamos a subir 1, 2 puntitos en la base y para iniciar la vuelta número 2, que le llamamos de los abanicos, directamente hacemos lazada en el gancho y en la primera casita libre vamos a hacer nuestro primer abanico, haciendo 5 varetas en el mismo
lugar. 5 varetas, mi primer abanico. Y en las 3 varetas de la vuelta anterior, en el medio, nos vamos a pegar con un puntito bajo, ¿sí? Así vamos a hacer abanicos en cada una de las casitas. Si en la vuelta anterior teníamos 1, 2, 3, 4, 5 abanicos, en esta vuelta tenemos que tener 6. 1, 2, 3, 4, 5 y 6, ¿sí? Vamos a repetir la vuelta 1 de casitas y la 2 de abanico hasta llegar a nuestra marca. Recordando que vamos a terminar en la vuelta 1, la de las casitas. ¿Sí? Espero se haya entendido. Nos vemos cuando lleguemos a nuestra marca. Perfecto, ahí terminamos de darle altura a nuestra capellada, ya llegamos hasta donde teníamos nuestra marquita, ya la podemos sacar y terminamos en la fila de las casitas, ¿sí? En mi caso tenemos 1, 2, 3, 4, 5 casitas, ¿sí? Una vez que llegamos ahí a la base, vamos a subir con un puntito bajo y vamos a volver por toda la capellada con puntos bajos. Hacemos adentro de las 2 cadenitas, vamos a hacer 2 puntos bajos, 1, 2, y arriba de las 3 varetas vamos a hacer un punto bajo en cada uno, 1, 2, 3, adentro de las 2 cadenitas hacemos 2 puntos bajos, 1, 2, sobre las 3 varetas de la vuelta anterior hacemos un punto bajo, 1, 2, 3, adentro de las 2 cadenitas hacemos 2 puntos bajos y así vamos a continuar hasta terminar. Una vez que llegamos al otro extremo, nos vamos a pegar a la base con un puntito bajo. Y ahora sí, vamos a continuar con puntos bajos por el talón. Pero antes vamos a hacer una marquita dejando 3 deditos de espacio. Dejamos 3 deditos de espacio y ponemos una marca. Hasta ahí vamos a llegar con los puntos bajos. Vamos haciendo un punto en cada uno de los puntitos del talón. Vamos escondiendo este hilito que nos quedó del inicio. Y así hasta llegar a nuestra marquita. Acá llegamos a donde teníamos la marquita, la vamos a sacar y vamos a hacer nuestro último punto ahí, ¿sí? Perfecto. Ahora sí, con el mismo hilo, hacemos la marquita derecha del otro lado y ponemos la marca del otro lado. Perfecto. Ahora giramos para darle altura a esta partecita del talón. Vamos a descontar el primer punto y en el siguiente, en el primer punto no, sino en el siguiente hacemos el primer punto bajo. 1, 2 y así continuamos con puntos bajos hasta nuestra marca del otro lado. Una vez que llegamos a la otra marquita, la sacamos, hacemos el último puntito bajo ahí y cerramos. Ahora sí, giramos y vamos a hacer una disminución. Donde tengo el gancho no, sino en el siguiente punto voy a hacer mi primer punto bajo. Y voy a continuar haciendo puntos bajos, ahora sí, toda la vueltita.
pero les voy a explicar cómo bajar esos 2 puntitos que subimos ahí. Llegamos a tener 2 puntitos libres ahí en el talón, los 2 puntitos primeros. Agarramos el anteúltimo, lo sacamos pero no lo cerramos, agarramos el último, metemos el gancho y ahora sí cerramos los 2 juntos. Perfecto. Ahí para bajar en el mismo lugar voy a hacer un punto bajo y en la fila que sigue voy a hacer un segundo punto bajo y ahora sí voy a bajar hasta la base y voy a hacer un punto bajo. Perfecto, ahí una vez que bajamos hasta la base vamos a continuar por la base con puntos bajos hasta llegar a la capellada, ¿sí? Donde nos vamos a pegar con 2 puntitos deslizados. Una vez que llegamos a tomar el último puntito ahí del talón, nos vamos a pegar a la capellada, ¿sí? Con 2 puntos deslizados. Agarramos el primero y hacemos un puntito deslizado. Y en el siguiente punto ahí en la capellada voy a hacer mi segundo punto deslizado, ¿sí? Perfecto. Ahora voy a girar. No voy a tener en cuenta esos 2 puntos deslizados que me subí, sino que voy a empezar a hacer punto bajo en el último punto que hice en la vuelta anterior. Ahí voy a hacer mi primer punto bajo y así voy a continuar haciendo un punto bajo por todo el talón. Acá cuando llegamos a la otra bajadita, antes de bajar, que nos quedan 2 puntitos libres, vamos a meternos en el anteúltimo, tomamos lazada pero no la cerramos y en el último metemos, sacamos y cerramos los 2 juntos. Perfecto. Ahora vamos a bajar, nos metemos en el mismo lugar, ahí en esa vueltita hacemos un punto bajo, en la otra fila vamos a hacer un segundo punto bajo, ahora sí vamos a bajar a la base para continuar por el talón con puntitos bajos hasta la capellada. Acá llegamos a tomar el último punto del talón y nos vamos a pegar a la capellada con 2 puntitos deslizados. Me meto en el primero, hago punto deslizado, en el segundo de la capellada, mi segundo puntito deslizado. Perfecto, ahora sí vamos a girar y ahora vamos a darle altura sin hacer ningún otro aumento de talón. Vamos a hacer, sin tener en cuenta esos 2 puntos deslizados, en el último punto bajo que hice en la vuelta anterior, voy a hacer el primero de esta vuelta y así voy a continuar haciendo puntos bajos por todo el talón. Y cuando llegue al otro extremo me voy a pegar a la capellada con 2 puntitos deslizados, que al volver no los voy a tener en cuenta, sino que voy a tomar directamente el punto bajo del talón. Al llegar al otro extremo nos vamos a pegar con 2 puntitos deslizados en la capellada, vamos a volver sin tener en cuenta esos 2 que nos pegamos por el talón. Vamos a ir y venir las veces necesarias hasta darle la altura a nuestro taloncito, ¿sí?
Vemos que cubra todo nuestro talón y nos vemos para las próximas 2 últimas vueltas. Perfecto, acá terminamos de darle la altura deseada a nuestro taloncito, que en esta parte de atrás, en mi caso, me quedan 12 vueltas y en los laterales quedan 10. Por ese aumento de vueltas que hicimos en el talón, queda más alto atrás, ¿sí? Perfecto, ahora vamos a terminar con las últimas vueltas. En esta vuelta vamos a hacer la parte de las casitas para que entre nuestro cordón. Entonces llegamos a agarrar el último puntito ahí del talón y nos vamos a pegar con un puntito a la capellada. Uno, que nos pegamos y vamos a subir uno. Perfecto. Ahora giramos. Vamos a hacer lazada en el gancho y en el primer punto bajo libre vamos a hacer un medio punto, lazada y cerramos todo junto. En el siguiente, lazada, me meto, busco, hago lazada y cierro los dos juntos. Ahora voy a hacer dos puntitos, dos cadenitas al aire, hago lazada, dejo una, dos cadenitas libres y en la siguiente voy a hacer medio punto, lazada y cierro. Lazada en el gancho, me meto, busco el hilo, lo traigo, hago lazada y cierro. Voy a hacer una, dos cadenitas al aire, hago lazada, dejo dos cadenitas libres, una, dos y en la número 3 meto, busco, hago lazada y cierro. Hago lazada y en el siguiente voy a hacer un segundo medio punto, hago dos cadenitas al aire, dejo dos cadenitas libres y en la número 3 voy a hacer medio punto, lazada en el siguiente medio punto, dos cadenitas al aire, dejo dos cadenitas libres y en la siguiente voy a hacer dos medios puntos, uno al lado del otro. Dejo un espacio de dos cadenitas, hago lazada, dejo dos libres y en la número 3 voy a hacer medio punto, lazada y en el siguiente hago mi segundo medio punto. Y así vamos a hacer toda la vuelta, con una secuencia de dos medios puntos, dos cadenitas al aire, dejo dos en la base, dos medios puntos, dos cadenitas al aire, dejo dos en la base, dos medios puntos. Así hasta terminar la vuelta. Una vez que llegamos a tomar el último puntito del talón, nos vamos a pegar a la capellada con un puntito deslizado y vamos a subir uno más en la capellada haciendo punto deslizado para comenzar nuestra última vuelta de puntos bajos para reforzar ahí, ¿sí? Entonces me voy a venir a los dos medios puntos de la vuelta anterior y voy a hacer un punto bajo sobre esos puntos. Primer punto bajo, segundo punto bajo y adentro de las dos cadenitas voy a hacer dos puntos bajos. 1, 2. Sobre los dos medios puntos voy a hacer un punto bajo arriba de cada uno de ellos. 1, 2. Adentro de las dos cadenitas voy a hacer dos puntos bajos. Sobre los medios puntos de la vuelta anterior voy a hacer un punto bajo en cada uno de ellos y adentro de las dos cadenitas dos puntos bajos. Y así voy a continuar por todo el talón. Una vez que llegamos al otro extremo, nos vamos a pegar
a la capellada con un puntito. Este puntito ya está tomado, entonces en el siguiente con un punto deslizado. Perfecto. Ahora sí, ya podemos cortar nuestro hilo. Cortamos, ajustamos pasando por esa cadenita que se formó y estirando bien ahí el hilito. Ahora escondemos este hilito. Una vez que escondimos el hilito, ya tenemos todo nuestro zapatito tipo mocasín terminado. Ahora nos queda hacer el cordoncito para pasar por acá y que se pueda ajustar. Yo les traigo este cordoncito que queda muy lindo y tiene un pequeño elástico, como que queda elastizado el punto y queda precioso. Muy fácil de realizar, hay que tener un poquito de paciencia, pero queda muy bonito el resultado. Vamos a iniciar con un nudo deslizado. Vamos a subir 3 cadenitas. 1, 2, 3. La vamos a hacer bien flojitas, ¿sí? Adentro de la segunda cadenita nos vamos a meter. Buscamos el hilo, lo pasamos y hacemos un puntito ahí en esa sola cadenita, ¿sí? Dejando libre la primera. En la última nos metemos, buscamos el hilo, lo sacamos, hacemos lazada y cerramos esa última cadenita. Perfecto, ahí nos quedan 3 lazaditas en el gancho. Vamos a apretar ahí, dejamos libre las últimas 2, hacemos lazada y pasamos por la primera. En la siguiente meto el gancho, en la siguiente cadenita libre, hago lazada y paso por ahí. En la última cadenita me meto, hago lazada y cierro. Siempre quedándonos 3 lazaditas en el gancho. Aprieto ahí, dejo las últimas 2 libres, hago lazada y paso por la primera, meto en la siguiente, hago lazada y cierro, me meto en la última cadenita, hago lazada y la paso. Hago lazada, y la paso por ahí. Perfecto. Siempre flojitas esas cadenitas. Ajusto ahí para que no se me escapen, hago lazada, paso por el primero, me meto en la siguiente, hago lazada y lo cierro, me meto por el último, hago lazada y lo paso por ahí. Vamos de nuevo, tiramos un poquito, apretamos ahí para que no se nos escape, hago lazada y paso por el primero, me meto en la siguiente, hago lazada, lo paso por el segundo, me meto en la última, hago lazada y cierro el último puntito. Ahí va a ir tomando forma nuestro cordoncito. A medida que le vayamos dando largo, se va a ir enganchando y va a ir quedando como ese efecto así 3D. Continuamos. Vamos a continuar haciendo lo mismo hasta darle el largo deseado. En mi caso la hice de 80 centímetros. Nos ayudamos ahí con los deditos, dejamos los últimos 2 libres. Hago lazada, paso por el primero. Metemos, hago lazada, paso por el siguiente. Y en el último hago lazada y me meto. Nos ayudamos ahí, lazada, cierro,
me meto en el siguiente, hago lazada y cierro, me meto en el último, hago lazada y lo cierro. Cuando tengo el largo deseado, que tenemos las 3 lazaditas en el gancho, hacemos lazada y cerramos los 3 juntos. Hacemos una cadenita para ajustar ahí, cortamos y pasamos por esa cadenita que se forma para ajustar. Perfecto. Una vez que tenemos el cordoncito realizado, lo vamos a pasar por esas casitas que habíamos hecho. Le podemos poner una piedrita, algo que nos guste, ahí al iniciar y al finalizar nuestro cordón, ¿sí? Miren qué bonito, queda un cordoncito elastizado muy lindo. Espero que les haya gustado muchísimo esta propuesta, tanto como a mí, compartirla con ustedes. Recuerden dejar sus comentarios, que siempre son bienvenidos. Me encanta leerlos. Darle like y compartir para poder llegar a más personas. Muchísimas gracias. Bendiciones.